Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestra serie. Estamos estudiando juntos la seguridad de nuestra salvación, la seguridad eterna, la seguridad que Dios nos ha dado. Y es importante, decíamos la semana pasada, tener seguridad porque eso nos permite tener una base sólida sobre la cual caminar a pesar de las circunstancias, las dificultades. La seguridad es como el piso. Puede estar un poco de repente así con huecos como las calles de Lima, pero sabes que vas a llegar al destino. Algunas veces, ¿no? Cuando se cruza la avenida Perú ¿de dónde? De mi casa hasta Quilca, eso parece la luna. Pero usted sabe que si toma su carro allí, no importa cómo esté la calle, usted va a llegar a Quilca. Entonces nosotros tenemos seguridad que la salvación que nos ha sido dada, independiente de las circunstancias que tengamos, vamos a llegar. Amén, vamos a llegar. Los problemas, los líos, las dificultades son parte del camino, pero no cambian el destino. Entonces, con esto en mente, amados, vamos a ver el principio. Una de las claves de la vida cristiana, una de las pautas básicas de la vida cristiana es tener conceptos claros. Muchos conceptos que tenemos no nacen de la palabra de Dios. Algunos conceptos nacen de nuestra antigua fe, ¿no? De la fe católica que muchísimos tuvimos. Por eso, la clave de la vida cristiana, una de las claves, no es la única, una de las claves de la vida cristiana es tener una firme convicción de lo que es la gracia de Dios. Como la salvación es por gracia, el mantenernos firmes en la fe es por gracia y el llegar al cielo es por gracia, tenemos que entender, por lo menos tener una idea de lo que es la gracia de Dios para que no nos confundamos con pensamientos que no tienen nada que nazcan del corazón de nuestro buen Dios y Padre. Así que con esto en mente vamos a dar una pequeña definición muy sencilla y con una ilustración que nos ayudará a comprender lo que es la gracia de Dios. ¿Qué cosa es gracia? En términos muy simples, gracia es dar a una persona lo que no merece en absoluto, demostrado con actos tangibles, demostrado con actos visibles. Esto es como cuando se dice que te amo, pero el amor, las palabras no bastan. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que acompañar a la palabra te amo? Acciones, hechos. Y como decía el presidente Odría, hechos y no palabras. Igualmente, la gracia de Dios no es solo una declaración, sino que es a la vez una realidad que se demuestra, que lo vemos. Y la gracia puede ser, y la gracia y la misericordia, que son dos virtudes o dos atributos divinos que andan a la par, podríamos ponerlo con una ilustración que siempre uso cada vez que me preguntan acerca de esto. Todos sabemos que hay pepitos en la casa, ¿no? Pepitos se le ponen a los niños que son inquietos. Yo creo que debía llamarse Daniel mejor. Pero el Pepito, vamos a ponerlo para conservar la línea. Pepito es el niño que tú le dices algo y siempre hace lo contrario. Así hay hijos, ¿no? Yo he tenido uno por lo menos. Tengo uno. No uno, dos creo. O los tres serán. Voy a revisar mañana que vamos a reunirnos. Entonces, a Pepito, mamá ha hecho su queque, lo ha adornado bonito y le dice a Pepito, Pepito, ni se te ocurra poner un dedo en la torta. ¿Ya? Y Pepito le dice, sí, mamá, no voy a tocar. Entonces, Pepito, ¿qué hace? Porque si lo tocas, si lo haces algo, te zumbo, te doy duro. O sea, está la prohibición y está el castigo. Entonces, el Pepito está que dale vuelta y dale vuelta, hasta que, ¿qué cosa hace? Mete el dedo. Pregunto, ¿qué merece? ¿Qué merece? El castigo. Porque se le dijo que no lo hiciera y se le mencionó qué cosa iba a pasar si es que lo hiciera. Entonces viene la mamá y encuentra el queque así todo cortado y dice, ¿quién lo ha hecho? Y Pepito con toda la cara manchada dice, yo no fui.
Entonces Pepito merece que se le castigue. Pero mamá decide no castigarlo. No lo aplaude, solamente decide no castigarle. Esa es gracia. Todos los que estamos acá merecemos mucho más de lo que pensamos, pero no lo recibimos. Es gracia. Ahora, la misericordia es... estoy confundido, Dios mío. Ya me confundí. Voy a repetir todo, por favor. Borren esta parte del video. No sé cómo lo haces, pero lo borras. Ay, Dios, estoy pensando en el chámbar. Ay, Dios. Hay dos conceptos en la Biblia que debemos tener claro: la misericordia y la gracia. ¿Ya? Lo primero que les dije, que a Pepito no se le da lo que merece, esa es misericordia. No recibir lo que merece. Ahora sí, ya, ¿no? Ahora sí se entiende. Es no recibir lo que merece. A Pepito le merecía que lo zumbaran, que le dieran duro porque desobedeció. Entonces mamá de buen corazón dice: no te voy a castigar. Esa es misericordia. No recibe lo que merece. Pero Pepito sigue mirándole el queque. Entonces mamá corta un pedazo y le da. ¿Merece que se le dé? No merece. Esa es gracia. La misericordia y la gracia son cosas que Dios nos ha dado. No nos ha dado lo que merecemos, que es el juicio, y nos ha dado la salvación, que no la merecemos. Esa es gracia. Y tenemos que tener muy claro, amados hermanos, no merecemos de manera absoluta nada de lo que Dios nos ha dado. No merecemos. Tenemos todas las razones para desmerecerlo más bien. Entonces, con esto veamos algunos detalles de la gracia de Dios en acción. La gracia de Dios es para todos los que creen. Si usted ha creído en Jesús como su Señor, la gracia lo ha alcanzado. La gracia está sobre usted y la gracia está en usted. En todos los que somos salvos por la gracia del Señor, toda esa gracia ya está en nosotros. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Nos salvó por su gracia. ¿Cuándo? ¿Cuando nos portamos bien? ¿Cuando hicimos las cosas bien? No. Cuando creímos. O sea, la gracia está al alcance de todos aquellos que creen, sin distinción. No interesa si fueron grandes pecadores o no lo fueron. No interesa si tienen un apellido rimbombante o tienen un apellido común y corriente. No interesa. Solamente bastó que creyeran. No dice que la gracia alcanzó cuando se arrepintieron. Es interesante. Nuestro concepto de salvación implica que tenía que arrepentirse. Esto vamos a revisarlo un día para entenderlo bien. La palabra dice, como el carcelero que preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Si a usted le pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo?, ¿cuál es la respuesta típica que tenemos? Arrepiéntete. Pero eso no dice la Biblia. Arrepiéntete, pecador, vil pecador todavía. No, eso no dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquí dice, ¿nos salvó? ¿Cuándo? Cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Entonces la gracia es para todos los que creen. Si usted ha creído en el Señor y Él es el Señor de su vida, la gracia está a su alcance. Usted ya tiene la gracia de Dios y lo que Dios da nunca jamás lo quita. Lo segundo, esa gracia que Dios nos ha dado nos asegura eterna salvación. O sea, Dios no da algo solamente para ilusionarnos. No, Dios no es como... yo tengo un sobrino, bien curioso este muchacho, está en España. Un muchachito se comprometió con una jovencita y la chica estaba embarazada y se le antoja pollo en Trujillo. Entonces el galán le dice, vamos. Y se pasa por la pollería, huele, le dice. Ya vámonos.
No tenía plata, pues no era por mala fe, sino que no tenía dinero. Entonces algunos podemos ser así, ¿no es cierto? Pensamos de que Dios nos hace probar la salvación y luego nos las quita. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, ayuden para el bien de quienes ama. Y son llamados según el propósito que tiene en su Hijo, que tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Dios conoció a los suyos para llamarnos, salvarnos, justificarnos, glorificarnos. Es esto, amados hermanos, ¿qué implica? Que antes de la fundación del mundo, usted ya estaba en el corazón de Dios, y sin importar cómo vivió antes de ser creyente, y sin importar cómo vivimos, si importa, por cierto, por el asunto de las recompensas, a pesar de la vida que llevemos como creyentes, tenemos un lugar reservado en el cielo, aunque usted no lo crea. Porque todavía tenemos esa idea de merecimientos, esa idea de que no merezco, me porto mal, no merezco, me porto bien, merezco. Por eso algunas veces cuando a alguien le pasa algo, ¿por qué me pasa esto si yo voy a la iglesia, si yo oro, si yo canto, si yo esto, aquello y lo otro? Como si fuera un mérito, algo para merecer lo que supongo que merezco. Ahora, lo tercero, de la gracia de Dios, de las muchas cosas que vamos a ver en esta mañana, la gracia es para la vida diaria, capacita para agradar a Dios. La gracia no solo tiene que ver con la salvación, no solo tiene que ver con la seguridad de la salvación, sino nos permite vivir el día a día. El apóstol Pablo llegó al tercer cielo, ¿ustedes recuerdan? Llegó al tercer cielo y ahí estuvo escuchando palabras y viendo cosas que no pudo compartir con nadie. Y cuando bajó y siguió desarrollando su vida, pareciera de que se le subió un poquito el orgullo. ¿Cómo a veces se nos sube, amados hermanos, porque tenemos un sol más? Y una demostración es lo que compramos. Es una demostración. Pero bueno, dejemos eso, no quiero malograr su 28 de julio y quiero que coma su chambar tranquilo. Entonces a Pablo se le subió un poquito el orgullo. Y la Biblia dice, Pablo da testimonio, y para que las grandezas de las revelaciones no me llene el corazón de orgullo, me fue dado un aguijón en Satanás. Y yo oré una y otra vez. Y la Biblia, 3 veces, y la Biblia dice que el Señor, ¿qué le dijo? Mi gracia es suficiente, mi gracia es lo que necesitas para sobrellevar ese aguijón. O sea, la gracia de Dios permitió al apóstol Pablo cargar ese aguijón, no se sabe cuánto tiempo, de repente hasta su muerte, pero es la gracia de Dios lo que le permitió vivir el día a día independiente de las circunstancias. Si nosotros, amados hermanos, nos mantenemos en la fe firmes, hayamos pasado lo que hayamos pasado, es posible que sea eso una señal de nuestra salvación. ¿Me dejé entender, amados? Porque algunos a la pequeña cosita, ¿para qué fui a la iglesia? Eso te pasa por ser cristiano. No, pero algunos pasamos la mar y morena. O hemos pasado, o de repente estamos pasando una situación crítica. Y aún así seguimos para adelante. Y aún así no retrocedemos en nuestras convicciones. Nos mantenemos firmes. Yo puedo dar testimonio de tanta gente que ha pasado tantas cosas y sigue para adelante. Y uno dice, este buen creyente. No solamente es buen creyente, es la gracia de Dios que le permite avanzar. Por eso, queridos hermanos, cuando estemos pasando crisis, una forma de orar es, dame de tu gracia para que pueda avanzar. Dame de tu gracia para que no me rinda. Dame de tu gracia que me sostenga en este tiempo difícil, porque esta carne quiere renunciar, esta carne quiere tirar la toalla, esta carne ya se cansó. Necesito tu gracia para seguir adelante, porque la gracia nos permite dar un paso al día cuando todos otros se rinden. Diríamos, la gracia nos hace Rocky 1. ¿Recuerdan a Rocky 1? ¿No? Le daban duro, pero seguía peleando. Así, la gracia de Dios nos da esa fuerza, esa fortaleza para seguir avanzando. En tercer lugar, avancemos y veamos algo más de la gracia de Dios.
La gracia salvadora determina un estilo de vida que se demuestra a través de la transformación. La gracia de Dios, cuando uno recibe la gracia de Dios, hay algo que pasa en nosotros. Algo que pasa y algo que sencillamente lo ven otros. Y es la transformación de nuestras vidas. Ayer. Es sorprendente, queridos hermanos, lo que se ve en París. Y recomendaría mejor no ver las Olimpiadas. Si a usted le gusta el deporte, bueno, pero no vale la pena. Se ha convertido en una plataforma de propaganda de la homosexualidad, de todo el movimiento woke, que lo llaman. O sea, todo, es horrible. La presentación ha sido totalmente inapropiada. No la he visto, gracias a Dios. Los que la han visto pidan perdón a Dios. No. Pero esto es. Entonces, yo estaba escuchando a una persona decir, tomando un pasaje bíblico de la invitación a la cena, donde entran todos. Y dice, anda y busca por todos sitios, trae a todo el mundo. Entonces decía, por eso la iglesia debe ser inclusiva. Y así enfatizaba la palabra inclusiva. Y la palabra inclusiva significa que no importa qué hagas con tu vida, no importa cuál es tu opción sexual, no importa si eres así o así, el Señor dice, tráiganlos. Una pésima interpretación de la palabra de Dios. Qué terrible. Entonces se demuestra. Y la palabra de Dios dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios en sacrificio por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, entreguemos nuestra vida por todo lo que ha hecho por Él. Es decir, ya no dependo de mí mismo, no dependo de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo espero. Yo me pongo en las manos de Dios para que Dios haga conmigo lo que Él quiere. Entonces, ese es un signo de salvación, en que estamos dispuestos a que Dios haga con nosotros lo que a Él se le antoja, por decirlo de alguna manera, aunque no es antojo, es voluntad. En cuarto lugar, somos responsables de lo que hemos recibido. ¿Sabe usted? Esto es más o menos así, para que se entienda. Imaginémonos, ¿cuál será el buffet más caro? ¿Tienes idea, José? ¿Cuánto está cómo se llama el rodicio? 90 soles, creo. Más o menos, ¿no? Y eso es barato para algunos. Para nosotros es carísimo. Para mí es carísimo. ¿Para usted? Ah, no. Uy, disculpe, mi amados hermanos, estoy entre gente. ¿Ah? No. Ay, Dios mío. Bueno, imaginémonos, amados hermanos, que alguien le da una tarjeta. Mira, ándate a Rodicio y come. Y dice, ahí puedes comer lo que te dé la gana, todo lo que tú quieras, solo que no puedes llevarlo a tu casa. O sea, no puedes llevar tu bolsita ni tu tupper para... Y te vas a Rodicio y dice, yo acá tengo mi tarjeta. Ah, ya, pase, sírvase. Y entonces tú ves pues todo y te sirves una alverjita, una papita y ya. Y eso comes, ahí está sentadito. No se sirve más, no, gracias. Pasa la carne, pasa el chancho, pasa el pollo que pase. Y usted dice, no, gracias, ya. Este está bruto. Puede comer de todo. Chambas no hay ahí. Puede comer de todo y todo lo que quiera, pero estás comiendo un poquito. Entonces, no es culpa del restaurante que uno no coma lo que pueda comer. ¿Es culpa de quién? De uno. Por eso somos responsables de usar aquello que Dios nos ha dado. Miren Hebreos, ¿cuánto es? Déjeme ver, 12:15. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Como la salvación ha sido dada, entonces no podemos recibir más. Y el concepto detrás de este versículo es que uno no disfrute de la gracia de Dios.
La versión Reina Valera dice pueda perder la gracia de Dios, pueda perder el disfrute de la gracia de Dios. Entonces, algunos pudiéramos estar en esta vida pasándola de la mar y morena, cayendo al mar cuando estamos seguros en el lugar seguro que es las convicciones firmes de lo que es la gracia de Dios. Somos responsables. Eso implica, amados hermanos, que usted y yo tenemos que esforzarnos cada día en hacer lo que nos corresponde hacer. No la palabra, leer la palabra, tener tiempo de oración, nuestro devocional diario, no de esforzarnos en vivir según lo que somos y no según lo que la gente espera que hagamos. En los trabajos y todos aquellos que trabajan con grupos de gente, los compañeros de trabajo no son malas personas, pero son gente que no conoce a Dios. Entonces su lenguaje está de acuerdo a su naturaleza. Su forma de actuar es conforme a su naturaleza. Entonces usted está ahí, usted está vestido de blanca y ahí está ese pata que está embarrado en lo que fuera. Entonces por eso la Biblia dice que no tengamos una relación tan íntima con alguien que no es creyente. No significa que usted se va a vivir aislado, y eso Pablo lo dice, sino que no debemos tener una relación tan íntima que seamos contaminados o contagiados de la cultura o de las costumbres. Usted, por ejemplo, si en su grupo que está almorzando, ahí uno cuenta esos chistes colorados, rojos, negros, del color que fuera, del color del infierno será, usted no puede reírse, usted hágase el sueco, hágase que no escuchó, no celebre. Amén. Cuando hacen burla de alguien por un defecto que tiene, usted no puede reírse ni sumarse. Amén. Ok. Ustedes son inteligentes para que tengo que decir el segundo culto, tengo que repetir 50 veces. Hoy día va de 2 cultos, bueno más. Sigamos avanzando. La certeza de la seguridad de nuestra salvación está demostrada de manera fehaciente en la palabra de Dios. Este domingo vamos a mencionar a tomar unos textos, unos pocos textos. Es tan grande la cantidad de textos bíblicos que nos hablan de la seguridad de la salvación. Y hoy día solo mencionaremos algunos. No va a tener que leerlo en su Biblia porque va a estar en la pantalla. Veamos el primer texto, Juan 3, 18 y 19. ¿Cómo lo dice? ¿Qué dice Jesús? Porque esta es palabra de Jesús, no es palabra de Juan, palabra de Jesús. No hay condenación para todo el que cree en Él. ¿Qué cosa no hay? El salvo no es condenado, no va a ser condenado. O sea, no vamos a pasar por el juicio de condenación. Pero mire lo que dice, pero todo el que no cree ya ha sido condenado. O sea, todavía no llega el juicio final, pero mientras no cree, está condenado. Y si el que no cree ya ha sido condenado, aunque esté vivo, ¿qué será del salvo? Ha sido librado de esa condenación y por lo tanto, cuando llegue el momento del juicio, ni siquiera pasará por la puerta de ese tribunal. Sigamos leyendo. Miren lo que dice, pero sigue diciendo, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz, Jesucristo, llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad. Dios nos permitió acercarnos a Jesús, a la luz. ¿Cuánto decimos amén? Dios nos permitió acercarnos a Él. Y si estamos en salvación es porque la luz brilló delante de nosotros y nosotros reconocimos a Jesús. ¿Y qué ocurre con los no salvos? Dice, pero la gente amó más la oscuridad. Prefirió y prefiere seguir viviendo de acuerdo a sus patrones, rechazando la vida que Dios entrega. Qué interesante es esto, queridos hermanos. Y de hecho es mostrado por la conducta. Como la semana pasada comentábamos de las mascotas, la naturaleza nos lleva a vivir en función de ella. Si uno es salvo, tendrá que mostrar que es salvo a través de su conducta. El no salvo ni siquiera hay que preguntarle, solamente tenemos que ver su conducta, sus códigos de pensamiento.
entonces usted ya no es condenado. Nadie lo puede condenar. Amén. Entonces tenemos que pensar, hacer este pequeño ejercicio mental. Yo escucho que puedo perder la salvación, y perder la salvación significa estar condenado, pero Jesús dijo, el que cree en Él ya no es condenado. ¿A quién le creo? ¿A lo que yo pienso, a lo que yo escucho, o a lo que está escrito claramente en la palabra de Dios? Ahora, si uno no es condenado, no puede vivir como si uno fuera condenado. Porque si uno dice, yo soy salvo, entonces, iba a decir algo que no es propio. No, a pecar, que el mundo se va a acabar, no. Y esa es una doctrina errónea, maligna, satánica, que es llamada la supergracia. Como Dios te perdona todo, haz lo que te dé la gana. Vienes, pides perdón a Dios y sigues para adelante. Es absurdo, totalmente absurdo. Y Pablo lo dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Absolutamente no, dice. Absolutamente no. Entonces sigamos avanzando y veamos otro pasaje, Juan 5:24. Nuevamente palabra de Jesús. Les digo la verdad. O sea, ¿quién está hablando? ¿Y qué dice? Les digo, ¿le estoy chamullando, le estoy dando floro? No, les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna. No dice tendrán vida eterna, tienen vida eterna todos los que escuchan la palabra. No serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Nuevamente, no seremos condenados, hemos pasado de muerte a vida. O sea, estamos muertos espiritualmente, y por esa situación espiritual, muerto espiritualmente, nos llevamos al infierno, pero hemos pasado de muerte a vida. Entonces, si usted pasó de muerte a vida, ¿cómo es que va a retroceder si Dios lo hizo? Entonces, tenemos vida, y esa vida eterna, eso es lo que dice la palabra, tienen vida eterna. O sea, ¿qué tipo de vida tiene usted? Porque usted no va a morir. Nosotros vamos a dormir. Gloria a Dios. Miren qué lindo es ver estos pasajes que nos ayudan a ir entendiendo poco a poco y esa seguridad de salvación. Juan 6:37. Jesús nuevamente. Todo Jesús dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Entonces, mire lo que dice, los que el Padre me ha dado. O sea, ¿quién? Lo digo de otra manera. La razón de nuestra salvación es que Dios el Padre, que nos conoció antes que el mundo fuese, nos entregó a Jesús. Le dice, este está predestinado, tómalo. O sea, el Padre le da a Jesús. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Entonces vendrán a mí, dice. Entonces, acudir a Jesús es salvación. Usted escuchó el mensaje de salvación, usted confesó a Jesús, o como lo haya hecho en el momento que usted hizo su profesión de fe, usted ya es salvo. Y esa dice jamás. ¿Qué significa jamás? Nunca. En cualquier idioma, jamás es jamás. Entonces, pensemos. Si un día, el día que el Señor Jesús venga por su iglesia, usted ha tenido la bronca del siglo con su cónyuge. Esas broncas que a veces hay, ¿no? ¿Usted ha pasado? ¿Sí? Amén. Uno nomás. Dos, ya. Confiese sus pecados, queridos hermanos. Entonces hemos tenido una discusión bárbara, nos hemos ido renegando de la casa. La mujer se quedó en la casa renegando a la hora que me casé con este hombre, debía haber hecho caso a mi mamá, que no te cases con ese. Así renegando hasta nomás. ¡Pum! Viene Jesús. ¿Qué pasará con esos esposos? Según la concepción
de que si algo malo has hecho, te quedas. Si fuera así, amados hermanos, ¿cuántos creyentes en el mundo entero se quedarían? Todos, porque el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Porque pecado no solamente es hacer lo malo, pecado es no hacer lo bueno. Es pecado no leer la Biblia. Porque la Biblia nos ordena, lee la palabra. Es pecado no orar, porque la Biblia dice que tenemos que orar sin descansar. Jamás seremos rechazados. Seremos algunos de repente, por la ignorancia, por la torpeza, lleve una vida cristiana un poco descuidada. Y hasta pueda ser que sea parte de la congregación, no del Señor, sino del congregarse y esté haciendo vida mundana. Y el Señor viene. ¿Qué creen ustedes que hará? Si usted cree que dice se queda, entonces está diciendo que ese se va al cielo o se queda en la tierra por lo que hizo. Y nadie se va al cielo por lo que uno hace. Uno se va al cielo por lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la gran diferencia. Entonces feliz va a entrar ese bandolero. Recuerden al mal llamado hijo pródigo. Entonces al cielo van a llegar así algunos, como el hijo pródigo, desnudo, oliendo a chancho. Y el padre dirá: este es mi hijo amado. Pasa. Pero no juguemos con eso, queridos hermanos. La Biblia nos habla a los santos de esta manera. Primera de Juan capítulo 5. Búscalo por favor el versículo. Primera de Juan 5. Dice que Juan dice, si alguno está enfermo, oren, pero no oren por algunos que han cometido pecado de muerte, por el cual ni gasten saliva. O sea, hay casos en que el juicio de Dios al creyente es pérdida de vida. Primera de Juan 5, 14 creo, 16. Miren, uno puede llevar una vida un poco descuidada en la fe, haciendo cosas que sé que no debo hacerlas. Soy hijo de Dios y estoy mal, y lo que Dios hace emite juicio. Y el juicio de Dios nadie lo va a cambiar. ¿Sí? El día que Dios diga, ya fuiste, ya fuiste. Ore quien ore, hagas lo que hagas, nos arrepintamos de lo que estamos haciendo, igual ya fuimos. Y en 1 Corintios capítulo 5 habla de un hombre que estaba pecando con una mujer que era su madrastra posiblemente. Y Pablo que dice: a tal le entrego a Satanás para que se muera, para que su espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. O sea, no es, amado hermano, que porque soy salvo puedo vivir como me dé la gana. No, amado hermano, no. Uno puede vivir así, pero no debe vivir así. El juicio de Dios al creyente es pérdida de la vida. Eso implica que algunos pudieran morir antes de tiempo. Qué triste. Pero como acá hay gente sabia, y eso es lo que me gusta, esta iglesia. Amén. Amén. Lean otro pasaje, Juan 6:39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. La voluntad de Dios. ¿Alguien podrá cambiar la voluntad de Dios? ¿Alguien podrá torcer el brazo poderoso, creador del cielo y de la tierra, de la voluntad de Dios? En absoluto. La voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de los que Dios el Padre ha dado a su Hijo. O sea, la voluntad de Dios es que usted y yo no nos perdamos. ¿Y alguien podrá cambiar esa voluntad? ¿Esa voluntad podrá cambiar por alguna razón, circunstancia, por una situación? En absoluto. Pero no me malentiendan, amado hermano. Voy a repetir esto todas las veces. No nos da libertad para pecar, no nos da libertad para vivir como querramos.
y a Él resucitarlo al día final. Por eso, amado hermano, qué lindo es esto. El día que tengamos que partir, cuando los hermanos parten, nosotros tenemos tristeza y a la vez un sentimiento de alegría, de esperanza, ¿no? El último hermano que ha partido, nuestro querido hermano Sixto, que Rosita está ocupando su lugar. No, y la esperanza que tienen, el dolor, claro, eso va a durar toda la vida. Porque uno no puede dejar de sentir tristeza, pena, porque ya no está físicamente la persona que amamos. Yo no tengo a mi mamita, me gustaría tener a mi mamita, a mi hermanita por lo menos. Pero no, pero tengo una esperanza. Que un día cuando los que hemos perdido seres amados en el Señor, pasemos de muerte a vida, los encontraremos. Y en el día de la resurrección vamos a verlo cara a cara, tal cual usted fallezca, tal cual así resucitará. Entonces, si usted quiere verse jovencito en el cielo, diga al Señor, llévame ya. Ay, Dios mío, todas las cosas que uno tiene que decir para que no se duerma. Sigamos, veamos otro texto, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y ni nadie las arrebatará de mi mano. Estos versículos usted debiera subrayarlos en su Biblia, para que sea una convicción firme cada vez que usted lea por lo menos el Evangelio de Juan. Las ovejas del Señor oyen su voz. ¿Por qué mucha gente congrega en una iglesia, están un tiempo y desaparecen absolutamente? Porque no son ovejas. Nunca han sido ovejas. Y uno puede asegurar con absoluta seguridad, no puede, pero se supone, podemos deducir. Porque las ovejas que dicen, oyen su voz y me siguen. Amén. Nuevamente volvemos a lo que dijimos en el comienzo. Pase lo que pase en nuestra vida cotidiana, seguimos para adelante. Es una de las señales de que realmente somos hijos de Dios. No significa que no vamos a sentir el golpe o que nos vamos a medio bajonear, estar pensando. Sí, pero luego nos paramos, nos damos una pequeña cachetada en la derecha y en la izquierda para decir, despierta. Como dijo el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? Y te turbas en ti. Espera en Jehová porque aún he de alabarle. Que así sea nuestra vida, amado hermano, en medio de las crisis. A veces necesitamos sacudirnos con la palabra. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te desalientas? Espera en el Señor. Si usted está pasando una crisis existencial o una crisis física o económica o la que fuera, amado hermano, espere en el Señor, porque aún he de alabarle y he de cantarle hasta el día de nuestra muerte. No perecerán jamás y nadie las arrebatará de su mano. ¿En qué mano estamos? En la mano del Señor. Ahí está usted. Y dígame, ¿quién podrá abrir la mano de Dios para quitar algo que le pertenece a Dios? Nadie. Absolutamente nadie. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos seguros en Cristo Jesús. Estamos firmes en Cristo Jesús. Y esto nos debe llevar a vivir una vida de gratitud. Una vida que en nuestro mejor esfuerzo busca agradar a Dios. Cuando leemos la Escritura y algo Dios nos dice, comenzamos con esa batalla mental para llevar lo que leemos a la práctica, porque es una batalla mental. Usted cuando lee algo y que dice, esto es medio muy difícil, comienza una batalla mental en nuestra mente cuando leemos cualquier cosa que Dios nos ordene, hasta que llega el momento de convicción. Así que, queridos hermanos, terminemos en esta mañana para que usted vaya a su casa y traiga a su familia para el almuerzo. El chámbar, claro. Ya está cocinándose ya. Terminemos con esto. Hoy día es nuestro día patrio.
Hace 203 años que supuestamente fuimos liberados del dominio español. Es un decir porque todavía continuó durante varias décadas, pero eso es otra historia. La obra de Cristo en la cruz del Calvario fue realizada para dar seguridad a todo aquel que deposita su fe en la persona y obra de Jesucristo. Si usted lo ha hecho algún día, usted tiene la absoluta seguridad de que es salvo. La seguridad, ¿qué se puede decir? No tengo palabras como para decirlo. Una seguridad inconmovible. Nadie lo podrá mover del lugar donde Dios lo ha puesto. Nadie. Y eso nos lleva a que la salvación, queridos hermanos, y con esto terminamos, la salvación no tiene que ver solo con llevarnos al cielo. La salvación tiene que ver con lo que hacemos mientras vivamos aquí en la tierra. Dios nos salvó no solo para llevarnos al cielo, Dios nos salvó para que mientras tengamos vida, le sirvamos al Señor, continuando la obra de Jesucristo. Las obras que yo hago, ustedes también las harán. Entonces, amados hermanos, la salvación es un regalo de gracia. La salvación es un regalo que Dios jamás quita. La salvación nos da seguridad. Entonces, por consiguiente, vivamos una vida con propósito. Y el propósito es servir a Dios, donde Dios determine. Viviendo en nuestra vida cotidiana, como haciendo las cosas que hacemos para el Señor. Trabajamos, las amas de casa, para el Señor. Para el Señor. Hemos hablado muchas veces de eso, de servir para el Señor con el trabajo que tenemos. Pablo le dice a los esclavos: sirvan a sus dueños como sirven al Señor. Y aquellos tiempos los esclavos no pagaban, a los esclavos no se les pagaba. Trabajaban 24/7 y no les pagaban. A usted le pagan. De repente le hacen maracala, le gritan, le fastidian, le mortifican, etc. Si Pablo le dice a los esclavos que no recibían salario, trabajen para el Señor, con mayor razón nosotros. Un buen trabajador, un buen trabajo, una buena labor. Amén. De pie, por favor. Seamos agradecidos. ¿Qué tal si en esta mañana le agradecemos a Dios por salvarnos? Usted pueda decir en su corazón: gracias por la salvación. Incline su rostro, por favor. Agradezca a Dios con sus palabras. Dígale: gracias por salvarme. Tú conocías mi vida, sabías todo lo que he hecho y lo que estoy haciendo todavía, pero me salvaste. No lo merecía en absoluto. En absoluto merecía nada de lo que tú me has dado. Por eso en esta mañana te doy gracias. Agradezcamos a Dios por el don de la salvación. Podamos decirle: Padre, gracias por salvarme. Gracias por redimir mi vida del pecado. Gracias por pasarme de muerte a vida. Gracias, Padre. Gracias con todo el corazón. Gracias. ¿Qué podemos decirte, Padre? Solamente decirte: Padre, enséñame a servirte en cada área de vida donde me desenvuelvo. Que viva mi vida de tal manera que halle agrado ante tus ojos. No para ganar algo, sino solo y únicamente por gratitud. Y ayúdanos, Padre, a compartir este precioso y poderoso mensaje. En Cristo Jesús hay salvación. Que
con la palabra o el testimonio, muchos puedan saber que hay un Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que seamos portadores de ese mensaje poderoso en todo tiempo y en todo lugar, y usando cualquier circunstancia que nos corresponda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dios los bendiga, amados hermanos.